Y justamente quiero compartirles la palabra en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice en la versión Reina Valera 1960. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La evidencia de tener el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas. El hablar en lenguas no es la evidencia de que hemos tenido o recibido al Espíritu Santo. La verdadera evidencia de que hemos recibido al Espíritu Santo es que hemos perdido la cobardía y que ahora en nosotros mora el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Y una cosa que hemos aprendido a lo largo de estos años es que Dios ha prometido algo, que al que cree todo le será posible. Y Dios lo dejó bien claro, dice que al que cree, porque a Dios ya obviamente todo le es posible, es omnipotente, es todopoderoso. Pero la clave o la llave de acceso a poder hacer lo imposible posible viene por medio de la fe. La fe es esa manifestación soberana de Dios, es esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, que no surge de la razón, no surge de la mente o de los pensamientos, sino que nace en el corazón. Es un fruto del Espíritu Santo, pero también es una decisión. Es tomar el riesgo de dar un paso hacia lo desconocido. La fe no fue creada para las cosas conocidas, la fe fue creada para las cosas desconocidas. El tema es que todo aquello que es desconocido, todo aquello que es un desafío, aquello que nos involucra a tomar riesgos, genera temor, genera miedo. Y eso da fruto a la cobardía, porque vamos a dar un paso, vamos a avanzar hacia algo que no conocemos. Y todo aquello que nos llame el Señor a hacer, siempre va a partir desde un desafío de fe. Así fue como Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, narra una situación muy maravillosa que vivió Pedro, el apóstol Pedro. En medio de una tormenta, todos iban en una barca, con Jesús incluido, pero de pronto el Señor apareció caminando sobre el mar. Y Pedro, al ver la imagen del Señor, preguntó si era Él y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor lo llamó, le dio una palabra de fe, dijo: ven, Pedro. Y dice el versículo 29, y le dijo Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro saltó hacia algo desconocido. Pedro saltó hacia algo imposible. Fue el primer hombre en caminar sobre las aguas, que no era el Hijo de Dios. Era un hombre terrenal, humano, limitado, tal cual como tú, tal cual como yo. Pero él dio un paso de fe. Esa fe lo llevó a estar convencido de que si el Señor le pedía que fuera a caminar sobre las aguas, Pedro lo iba a poder hacer. Pero dice la palabra en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y cuando una persona tiene fe, puede dar los pasos para avanzar. Puede salir de su barca, salir de su zona de confort. ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido? ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido? Pero cada promesa grande que el Señor te ha hecho, porque un Dios grande no sabe hacer promesas pequeñas, Dios grande hace promesas grandes, nos van a llevar siempre a dar un paso de fe, un paso de riesgos. Y nosotros podemos tener esa osadía, ese momento de tenacidad, de coraje, donde decidimos dar un paso hacia adelante, decidimos empezar aquello que el Señor nos llamó a hacer, decidimos emprender aquello que el Señor nos encomendó a emprender. Pero hay algo que nos limita, que es cuando vienen las circunstancias, cuando la tormenta, los vientos de la prueba, los sacudimientos, los terremotos de una crisis hacen tambalear nuestra fe. Uno comienza a decaer y empieza a ver la realidad y se convence en la razón de que está caminando sobre lo imposible, que está caminando sobre situaciones muy adversas, y entonces podemos comenzar a hundirnos. Ahí estaba el Señor y el Señor le reclama: ¿por qué dudaste, Pedro? Y aquí está la palabra que yo quiero compartirte en el día de hoy. Yo estoy viviendo algo que es muy poderoso. El Señor me llamó a dar un salto a lo desconocido, salir de mi zona de confort, sacrificar mi Isaac, dejar mi seguridad, y no solamente mía, sino también la de mi familia y la del pueblo que el Señor nos ha confiado pastorear. Casa de Vida Iglesia es una iglesia maravillosa, es un pueblo extraordinario, porque no solo confía en el Señor, sino que también ha confiado en la voz de sus pastores.
Y dimos un paso de fe de salir a caminar para recién ver la tierra que el Señor nos ha de mostrar. Es muy difícil creerle a Dios cuando Dios te dice, primero vas a salir y luego te voy a mostrar. Primero tenés que darme un voto de confianza y obedecer aunque no veas, obedecer aunque no sepas, obedecer aunque haya muchos riesgos por delante, aunque seguramente parezca que es demasiado lo que te estoy pidiendo, pero cuando obedezcas en confianza, cuando des un paso de fe, yo te voy a mostrar lo que voy a hacer contigo. Yo te voy a mostrar a la tierra que te voy a llevar. Yo te voy a enseñar lo que tengo diseñado para ti, para tu pueblo. Y saben que esta semana pasada fue una semana muy difícil para nosotros. Fue una semana donde nuestra fe fue probada, donde nuestra fe fue realmente sacudida. Pero, ¿qué fue lo que nos llevó a conquistar lo que hemos conquistado en una semana? Y ver el testimonio del Espíritu del Señor haciendo los milagros que ha hecho, que hubo algo que sucedió antes de dar un paso de fe. Que fue lo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 2, una vez que el Señor resucita y les encomienda a los discípulos esperar en el aposento alto al Espíritu Santo. En un tiempo donde la iglesia ya era un foco de seguramente un próximo atentado terrorista. Si al Señor Jesús lo mataron de la manera en que lo mataron, ¿qué podemos esperar de la iglesia naciente? Y encima estaban todos reunidos en un solo lugar, en un lugar fijo. Era un punto de ataque perfecto. Los fariseos, el sistema religioso, los espíritus demoníacos que querían destruir ese vástago de la iglesia, lo tenían en bandeja, los podían destruir en cualquier momento. Pero en el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo encendió en fuego a los discípulos. Y encendió en fuego a Pedro. Y ese Pedro que dio pasos de fe en el pasado con Jesús y pudo hundirse. Porque, amados, la fe nos da el permiso a tener dudas. La fe nos da permiso a tener momentos de incertidumbre. Seguramente la fe siempre nos va a llevar a tener tiempos de incertidumbre. Pero yo he aprendido algo y te lo quiero compartir. La única manera de poder permanecer y prevalecer en un desafío, en una palabra de Dios y avanzar hacia la tierra prometida, la fe no es suficiente. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí cuando el Espíritu Santo de Dios desciende sobre Pedro. Y Pedro, la evidencia de que Pedro recibió el Espíritu Santo de Dios y su fe fue expandida a límites impresionantes, imposibles de medir, es cuando Pedro se pone en pie y le habla a la multitud a pesar del riesgo que tenía de poder ser linchado, de poder ser atacado, apedreado, llevado preso como su Señor. Pedro se para en convicción y comienza a predicar la palabra del profeta Joel y 3,000 personas, 3,000 hombres más su familia se convierten al Señor. Él arriesgó su vida ya no solo por la fe, sino que el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu del dominio propio estaba en Pedro, aleluya. Y Pedro ahora era un hombre imbatible. Ahora Pedro era un hombre que no iba a retroceder, era un hombre que ahora sí estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Y amado, en esta noche yo quiero impartirle a Casa de Vida Iglesia y a todos los amigos que nos puedan seguir a lo largo del mundo, a lo largo del continente o en la ciudad más próxima. Este es un tiempo donde la iglesia del Señor está siendo despertada a caminar en fe y en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que no camine en fe y que no camine en el poder del Espíritu Santo en el tiempo presente está destinada a morir. Una iglesia que no crea literalmente en las promesas del Señor y esté dispuesto a obedecer por convicción, renunciando a sus conveniencias, está sentenciada a morir. No importa los recursos que tenga ese ministerio. No importa si tiene un edificio. Mientras que algunos se dedican a construir templos, otros nos estamos enfocando en edificar iglesia. Porque entendemos que la iglesia no es un templo, la iglesia es la gente. La iglesia son los discípulos. La iglesia son las familias que están siendo preparadas para ser casa de Dios. Somos nosotros el templo, la morada del Espíritu Santo, y donde hay un creyente, donde hay un discípulo, donde hay un hombre o una mujer de Dios que no solamente está dispuesto a obedecer por fe, sino que está disponible a ser morada para el Espíritu Santo.
y ha decidido dejar su vida en el altar del sacrificio para que Dios haga lo que tenga que hacer, amado, yo te aseguro que vas a ver los milagros más impresionantes que te puedas imaginar. Y lo más importante, le estarás dando sentido a tu vida. Le estarás dando sentido a tu vida, le estarás dando sentido y propósito a tu vida. Estamos en esta tierra para hacer proezas. Estamos en esta tierra para recibir de gracia y dar de gracia lo que el Señor nos ha encomendado. Hay mucha gente que se está yendo al infierno porque la iglesia no se arriesga a predicar la palabra, porque la iglesia no se arriesga a romper los prejuicios, porque la iglesia está presa de un montón de miedos. Pero amado, el Espíritu del Señor está soplando sobre Casa de Vida Iglesia y nos está encendiendo para creer de que realmente la creación gime con dolores de parto, y no es un prejuicio de que ellos resistan la iglesia. Los que resisten a la iglesia son los religiosos. Los que resisten a la iglesia son los fariseos. Son los sistemas corruptos religiosos que quieren impedir que la iglesia viva el potencial de caminar en el Espíritu Santo de Dios. Pero la iglesia, cuando empieza a ver la necesidad, del sentido de urgencia de que Cristo viene pronto, se encenderá en el corazón una fe, una osadía para hacer lo que antes no se podía hacer, para ir donde antes no se podía ir, para abrir puertas que el hombre quiere cerrar, pero que Dios no permite que se cierren. Y yo te aseguro que Casa de Vida Iglesia ha experimentado en esta semana que las puertas que Dios abre, el hombre no las pudo cerrar. Y amado, estamos en el tiempo donde el propósito de la iglesia es glorificar a Dios en primer lugar. En segundo lugar es rescatar a los perdidos. En tercer lugar es discipular a los nuevos creyentes. Y en cuarto lugar, enviar a los líderes que habrán de transformar las naciones.